Bueno, estoy aquí con Chus Blázquez, lleva un montón de años viviendo de la bici y bueno, venía pensando, Chus, que la bici ha sido tu vehículo de movilidad personal y también tu vehículo de desarrollo profesional, ¿no? Es un poco lo que ha dado sentido a tu vida profesional la bici. Sin la bici no estarías donde estás hoy, ¿no? Eso seguro. Tampoco sabíamos cuando empezábamos hasta dónde nos iba a llevar este camino, ¿no? Nosotros empezamos muy jóvenes, empezamos en el año 93, un poco en el modelo de negocio que estamos ahora, aunque en aquella época todo era muy distinto, porque cuando yo le dije a mi padre a qué nos íbamos a dedicar, mi padre me lo dijo claramente, me dice, tú eres gilipollas. O sea, ¿por qué? Porque no había empresas de referencia en este sector en España, o sea, ya habían hecho sus pinitos Caracol, ya había hecho sus pinitos Bicibús, pero no había una estructura creada de viajes en bicicleta, no había, o parecía que no había una demanda de este tipo de viajes. Nosotros sí que teníamos la idea de que la había, porque nosotros, varios de los que montamos Rutas Pangea, veníamos de un grupo ecologista del sur de Madrid, y nosotros ahí ya usábamos la bicicleta para hacer actividades de educación ambiental, para hacer activismo ambiental y también para organizar viajes. Y nos dimos cuenta muy pronto que a los viajes no venía la gente de la asociación, venía gente que lo que quería era viajar, que le daba un poco igual esto del ecologismo, que le daba un poco igual esto de reivindicar no sé qué causas. Lo que ellos querían era emplear su ocio y su dinero en disfrutar unas vacaciones en bicicleta. Claro, me resulta curioso porque, bueno, como vamos a hablar sobre todo de la parte profesional, yo me doy cuenta que la mayoría de personas se preocupan mucho de lo que ellos quieren, ¿no? De lo que es que a mí me gusta, es que lo que yo tal, cuando vas a viajar o te estás gastando la pasta está muy bien, pero a la hora de trabajar, lo que a ti te guste o lo que a ti se te dé bien, da un poco igual, ¿no? Si el mercado no lo demanda. Nosotros aprendimos, como se suelen aprender esas cosas cuando eres joven, a base de bocetadas de la realidad. Un ejemplo todavía más claro relacionado con esto. Nosotros, en aquella época, varios de los socios vivíamos en Getafe, abrimos en Getafe. Eso luego nos ha dado algunas ventajas competitivas. Hay que situar a la gente, no había internet. Los folletos se mandaban por correo postal. Nosotros pegábamos los carteles de los viajes con cola, como cuando se pegan las pancartas de los conciertos o de las elecciones, ¿no? Las pegadas de carteles de las elecciones. Pero diseñamos un negocio en el que no hacía falta que la gente fuera a nuestro local. Y eso nos ha ayudado posteriormente, cuando ha llegado ya todo el tema digital, a haber generado ya una confianza de que no te tienen que ver a ti físicamente para contratarte, ¿no? Eso estuvo bien. Pero sin embargo nosotros vivíamos en Getafe, en aquella época se hablaba del Gran Sur, ¿no? 1 millón de habitantes en los municipios del sur de Madrid, Getafe, Leganés, Fuenlabrada, Móstoles. Pero la realidad es que cuando nosotros empezamos teníamos un pequeño grupito de clientes de Getafe que eran nuestros amigos de toda la vida, la gente que lo que tenía era ganas de que esto nos fuera bien, y el resto de la clientela era de Madrid. Y eso se ha repetido con el paso de los años. Los clientes que quieren hacer viajes de este tipo viven en grandes ciudades. Es el cliente que quiere hacer un viaje en bici para salir de su vida cotidiana, para salir de la gran ciudad en la que viven y tener un contacto más intenso con la naturaleza o con el medio rural, ¿no? Y eso lo aprendimos a base de prueba y error, claro. Claro, y además suele coincidir que en las ciudades es donde está la renta más alta y al final esto es un gasto, digamos, del primer mundo, o sea, pagar por un viaje guiado en bici, digamos, cómodo, es una cosa que no todo el mundo se puede permitir. Sí, no todo el mundo se puede permitir, pero influyen algunas cosas más, porque claro, gente con dinero hay en todas las partes. O sea, en todas las provincias españolas podríamos decir que en las capitales de provincia habrá gente con dinero, sí, pero no hay clientes de todas las capitales de provincia. Claro. O sea, a alguien que vive en Teruel, pues es que sale con la bici y ya solo el entorno de su ciudad, pues es que es alucinante. El que vive en Soria sale de Soria, pero claro, el que vive en Barcelona, el que vive en Valencia, el que vive en Bilbao, el que vive en Vitoria, el que vive en Madrid, el que vive en Berlín, el que vive en París. Para dejar de respirar humo tiene que hacer unos cuantos kilómetros, ¿no? Las grandes capitales necesitan salir fuera, ¿no? Y
tiene que ver probablemente el verde, el humo, pero tiene que ver yo creo también el ritmo, porque una cosa que uno descubre en los viajes en bici, en general en los viajes fuera del entorno de las grandes ciudades, pero yo creo que muy especialmente en los viajes en bici, es que el ritmo es distinto. La velocidad a la que vas es distinta, la velocidad a la que hacen las cosas es diferente, y yo creo que eso es una de las cosas que quiere comprar el que viaja en bici, ¿no? Totalmente. Además, un viaje, o sea, viajar en bici es algo relativamente estresante para el cuerpo porque al final es un ejercicio físico, es incertidumbre y digamos que un viaje guiado, un viaje contratado, le quita, digamos, ese estrés, ¿no? Que si, por ejemplo, yo me voy a hacer el Camino de Santiago en autosuficiencia, pues diré, encontraré agua, podré poner la tienda de campaña, dónde voy a cenar, me lloverá, no me lloverá, y en cambio, cuando tú pagas, digamos que reduces la incertidumbre y ese estrés que te puede producir un viaje en bici, de alguna manera estás pagando por no tener ese estrés, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que en buena medida la gente cuando compra un viaje organizado, del tipo que sea, y especialmente un viaje en bici, lo que está comprando es confianza, lo que está comprando es tranquilidad, lo que está comprando es despreocuparse de todo lo que no sea dar pedales y disfrutar. Y ojo, esto hay veces que la gente no lo ve, ¿no? La gente dice, no, es que eso es muy fácil todo. Aquí hay gente que compra viajes en bici, donde lo que es muy fácil es la logística, pero luego se cruzan los Alpes en bicicleta en una semana dando pedales. O sea, que hay gente que quiere afrontar una dificultad física importante, o en el caso de que sea en ruta de bici de montaña, hay también gente que lo que demanda es una dificultad técnica importante, pero lo que quieren es despreocuparse de las cosas que no les interesan nada. Transportar la bici, reservar los hoteles. Esto también tiene que ver con tu capacidad económica, ¿no? Hay gente que prefiere organizarse el viaje ellos porque así disfrutan el viaje 3 veces, ¿no? Cuando lo preparan, cuando lo hacen y cuando lo recuerdan. Aquí hay mucha gente que ese cuando lo preparan se lo quieren ahorrar porque están volcados en otras facetas de su vida y lo que quieren es viajar para disfrutar, ¿no? Ahí hay un componente de hedonismo muy importante que además hay que fomentar porque es como se venden también este tipo de viajes, ¿no? Dando satisfacción a esa parte de la gente, ¿no? Claro, eso me refería a que tú te estresas lo que es el rato que estás en la bici y luego te despreocupas completamente el rato que te bajas de la bici, sí. Y te dedicas a disfrutar. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay personas que lo que tienen sobre todo es tiempo, y hay personas que lo que tienen sobre todo es dinero y falta de tiempo, ¿no? Y suele haber, o sea, yo creo que la forma de entender bien cómo funciona el juego es apalancarte o sea, usar tu tiempo para ahorrarle tiempo a la persona que tiene dinero y que por lo general tiene poco tiempo. Entonces de eso precisamente va a ir sobre todo el máster, ¿no? De entender qué necesidades tiene el cliente, el planeta, las empresas, las personas y cómo crear soluciones adaptadas a esas necesidades que tienen las personas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y eso es un tema que hay que elegir bien, porque conviene elegir bien desde el principio a qué cliente te vas a dirigir, en qué entornos de precios te vas a mover, cómo quieres que se te reconozca. Da igual que tú te etiquetes o no, el mercado te va a etiquetar. Y te va a etiquetar porque haces reparaciones baratas o porque tienes bicis de alquiler baratas o porque haces viajes caros. Eso da un poco igual. Aquí también hemos visto, sobre todo cuando trabajamos con algún tipo de cliente, ¿no? Y se nota mucho con el cliente latinoamericano. Hay latinoamericanos que vienen y contratan viajes en bici en España o en Europa y son riquísimos. Gente que tiene mucho más dinero del que soñamos tú y yo que vamos a tener nunca. Pero claro, los ricos que vienen de países, digamos entre comillas, más pobres, vienen con una actitud que no es la de los ricos de aquí, ¿no? Un rico de aquí o alguien que tiene dinero aquí, pues es una persona que se parece más a ti, a mí, en el trato, en el servicio que espera, y sin embargo esta gente que viene de Latinoamérica es muy, muy rica, pero lo que quiere es un servicio casi de servidumbre, ¿no? Entonces hay que manejar bien también esas situaciones, ¿no? Porque al final aquí, ni siquiera en el hotel más caro al que tú puedas ir, pues los camareros tienen una función, la gobernanta tiene una función y no se sale de ahí, ¿no? Y ellos están esperando quizá un servicio
todavía más personalizado del que tú ofreces, ¿no? O sea, que son cosas que tienes que saber manejar para saber a qué público te quieres dirigir. Ojo, y aquí estamos abriendo un nicho que está sin explotar. Sí, y son públicos además, y pasaba mucho antes con los norteamericanos, que ya no pasa tanto, sigue pasando con el cliente francés, pasa mucho con este cliente latinoamericano, que hay veces que la propina que te dan en un viaje es casi más grande que tu sueldo. O sea, porque claro, son viajes muy personalizados, que se está mucho tiempo con ellos, y esta gente viene con esa cultura de la propina y se nota mucho en esos viajes, ¿no? Genial. Pues ahí dejamos que ahí hay un nicho que podremos explotar y hablar contigo durante el máster a ver cómo sería esa propuesta de valor que se le puede hacer a un marajá para que haya alguien secándole el sudor en cada esquina sí, pero fíjate que hay niveles ahí que son muy claros, y ya sin irnos a ese grupo un poco más demandante, sino pues lo que se espera en un luxury tour, en el viaje en bici, que hay muchas empresas que están especializadas en ese segmento, ¿no? Y que trabajan sobre todo con público anglosajón, ¿no? Norteamericanos, canadienses, australianos, que claro, ese cliente no es que te lo demande, pero va, digamos, incluido en el pack, que cuando llegan por la mañana alguien ya ha limpiado su bici, la ha engrasado, le ha rellenado el bote con el agua o la bebida isotónica que lleve, o sea que él, vamos, simplemente le tienes que limpiar las migas del desayuno y a dar pedales, ¿no? Qué guay. Pues sí, en el máster también vamos a ver como un poco una foto grande del sector, de la industria, del sector, de los profesionales, de los actores, porque creo que es importante saber el contexto en el que te mueves, ¿no? Hacer un poco de zoom out, de ver el mapa completo, la foto grande, y ver también, bueno, en el sector, digamos, o en la industria, cada vez están cobrando más peso los servicios, ¿no? Porque los servicios al final son algo que es la forma de crear valor. Al final el producto hoy en día con internet se comercializa, se distribuye, es muy difícil aportar valor y crear valor en base a un producto, ¿no? La mayoría de cosas o de propuestas de valor están ligadas a un servicio, ¿no? Ese servicio, además, lo suelen prestar personas, ¿no? Porque todavía no... Por suerte para el sector todavía. Sí, por suerte, por desgracia, y para el ser humano, ¿no? Que no hay nada más importante para el ser humano que sentirse útil. Esos servicios los prestan personas. Y si precisamente estamos tú y yo hablando aquí y estamos participando en el máster, es porque hay una carencia de este perfil profesional que pueda trabajar en el sector de la bici, ¿no? ¿Por qué crees que es tan difícil encontrar profesionales que, aparte de porque todavía no existía el máster de la bici, ¿por qué crees que es difícil encontrar profesionales del sector? Bueno, tú has dicho una cosa que está muy bien, ¿no? Y es que esto es una cosa muy amplia. Has hablado de la industria y es muy curioso porque aquí estaríamos hablando casi de dos industrias que van en paralelo, pero que muy pocas veces se tocan, ¿no? Que es la del sector de los viajes en bici y la de la venta de bicicletas, la reparación de bicicletas, la que sería más el producto bici, ¿no? Y es curioso porque tienen muy poca relación. Yo creo que lo que nos pasa también a todos, y en esto tenemos culpa todos los que estamos en el sector, tú te metes dentro de tu caja y tú lo piensas todo dentro de tu caja, tú solo llamas a la marca cuando te hace falta comprar bicis, la marca solo te atiende cuando tú le has llamado para comprar bicis y luego nunca más te vuelve a llamar a ver qué tal te ha ido su producto, a ver si el producto se adecuaba a lo que tú necesitabas. No, jamás ha hecho eso una marca. O sea, yo llevo 31 años comprando bicis todos los años, algunos años muchas bicis, y nunca me ha llamado a ver qué tal me ha ido, a ver, eso era lo que yo buscaba, qué se podría mejorar. O sea, cada uno está en su parte. También es verdad que nosotros pocas veces le hemos hecho también esta reflexión a la marca, ¿no? Alguna vez se las has hecho y cuando se las has hecho es porque había un problema, ¿no? Y los problemas a veces son cosas pequeñísimas. Nosotros durante muchos años compramos bicis marca GT y un año alguien debió tener una idea deslumbrante y quitó unas arandelitas que iban en el cierre rápido del sillín.
Claro, si ellos producen 1 millón de bicicletas, quitar 2 millones de arandelitas igual supone algo importante en la contabilidad de la marca. Pero ¿cuál era el problema? Que se cierre rápido, en el momento que lo usabas 20, 30 veces y en un alquiler se usa mucho porque hay que subir y bajar el sillín, pues el cierre rápido ya no valía. Ya no era capaz de sujetar a la persona que iba encima de la bicicleta. O sea que yo creo que nos ha faltado muchas veces esos puntos de encuentro, ¿no? Ese feedback. Sí, recoger feedback permanentemente. Y claro, cada uno mira muy solo desde su punto de vista y conoce bien su negocio, pero no conoce bien los negocios paralelos que le podrían alimentar o que muchas veces le podrían hacer mejorar todavía más, ¿no? La mayoría de las empresas del sector de los viajes en bicicleta, lo que solemos hacer es comprar bicicletas. Muchas aprendimos que una buena vía para renovar tu parque de bicicletas era vendiendo esas bicicletas de segunda mano, y eso es algo ya muy extendido, aunque al principio no era tan habitual, pero sin embargo no hemos conseguido o no hemos buscado buscar otras líneas de negocio que serían muy rentables también, como de vender esas bicis nuevas o como vender accesorios, o sea, vender otro tipo de componentes, ¿no? Cada uno ha querido quedarse muy en su negocio, que probablemente también está bien, ¿no? Pero hay que conocerlo y valorar si te vale la pena o no. Total. Hay una de las cosas que vengo pensando últimamente y es sobre todo el valor vitalicio del cliente, ¿no? Que eso vamos a hablar mucho también en el máster, porque al final yo creo que de las pocas cosas que no te va a prohibir el médico con el paso de los años va a ser pedalear. El resto de las cosas te las va a ir quitando poco a poco, que si los fritos, que si el pan, que si la salsa, todo, pero pedalear va a ser algo que el médico nunca te va a prohibir. Y no te olvides que ahora con esto de la bici eléctrica, ese pedalear ha hecho que esto se vaya 10, 15 años más atrás todavía. Totalmente. Así que la bici, digamos que vamos a tener cliente para largo, ¿no? O sea, una persona quizá va a poder estar pedaleando con 70, 75 años, se va a poder perfectamente plantear, si tiene masa muscular, si tiene un cuerpo funcional, va a poder hacerse el Loira en bici perfectamente, va a poder hacerse viajes muy chulos, muy activos y durante muchos años. Esto estira el chicle que no veas, ¿no? Porque si antes la bici estaba concebida, pues en la época de Indurain, para el que realmente tenía unos pulmones y un corazón hipertrofiados, y ahora ya, pues casi que cualquiera, hasta fumando, se puede hacer un viaje en bici exigente con una bici eléctrica. Entonces, esto me parece muy relevante, porque al final el valor vitalicio de cliente es lo que determina cuán grande es tu empresa, ¿no? En función de tu cartera de clientes y cuánto tiempo puedes estar explotando esos clientes, pues determina mucho tu cifra de negocio también y tu EBITDA y un montón de cosas. Entonces eso por un lado. Y por otro lado, considero que has dicho un montón de cosas, que es un ciclo del producto, ¿no? Desde que la bici no está fabricada, se fabrica, sale de la caja. Yo digo que en el momento en el que sale de la caja empieza la fiesta, porque se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Tú has dicho, por ejemplo, mira, sale de la caja aquí, se pone en alquiler para hacer un viaje, se pone en alquiler para hacer una carrera, se pone en alquiler para hacer una ruta con tu hijo el fin de semana. Luego esa bici, mientras se está usando, necesita servicios de taller, necesita reparaciones, necesita comprar repuestos, necesita logística, porque hay que moverla de un lugar a otro. Además, una vez que esa bici ya está, digamos, amortizada, o ya su vida útil ya ha dado una rentabilidad en el alquiler, ya toca o se puede vender de segunda mano, lo cual pasa a otro cliente, y el valor vitalicio de cliente cambia, digamos que como que cambia, ¿no? Pero que una misma bici puede hacer que un montón de... O sea, se puede crear mucho valor de una misma bici. Y mira, decías una cosa y es importante tenerla en cuenta, porque sí, el ciclo vital de cada cliente, que en una empresa como la nuestra es larguísimo, muy muy largo. O sea, nosotros tenemos todavía activo algún cliente que vino a alguno de nuestros primeros viajes en el año 93. O sea, lleva 31 años siendo cliente de esta empresa. No son muchos, por edad, por cambios de hábitos, porque te buscas otro tipo de actividad, pero alguno hay todavía. Pero ahí también hay que tener en cuenta que lo que se abren es
oportunidades distintas. Nosotros tenemos algunos compañeros del sector que prácticamente jamás repiten cliente, porque ellos se han especializado en un destino, en unas rutas, y siempre venden la misma ruta. Y la mayoría de los clientes no quiere repetir esa ruta. Entonces, su objetivo y su forma de hacer el negocio es buscar cada año nuevos clientes. A cambio, son verdaderos expertos en una ruta, ¿no? Y esto también hay que entenderlo porque hablamos de cicloturismo, hablamos de agencias de viaje especializadas en bicicleta, pero es que dentro de eso hay muchas especialidades, hay muchas maneras distintas de orientarte y te puedes orientar especializándote en un destino, en un país, o te puedes orientar en una sola ruta o en un solo tipo de cliente, en un solo mercado, y haces negocios muy diferentes. O sea que sí, todos son organizar viajes en bici, pero se parecen poco, sus necesidades son muy distintas unas de otras. Y eso, quien empieza no lo ha tenido en cuenta, porque nadie se lo ha dicho. Y eso puede determinar muchas cosas, ¿no? Yo lo digo y lo veo incluso con envidia. Yo tengo ahora compañeros que han empezado hace 5 años y tienen un modelo de negocio limpísimo, muy fácil de entender, muy fácil de comunicar, muy fácil de vender, y que ellos están cómodos. ¿Por qué? Porque al final han conseguido poner en marcha una máquina que da dinero sin tener que complicarse a lo mejor tanto como nos hemos complicado nosotros, quizá también por esa inquietud de querer probar cosas distintas. Claro. ¿No? Sí, te refieres, por ejemplo, a no tener una flota propia, ¿no? Sino apalancarte en la flota de una empresa. O sea, coger y dices, yo exploto la ruta y le alquilo las bicis a otra persona y me quito de líos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ahora, por ejemplo, algunas de las empresas más grandes en Europa de este sector no tienen una sola bici. Claro, sí, son vendedores. Igual que Cabify no tiene ni un coche y Airbnb no tiene ni un hotel, ¿no? Efectivamente. Por supuesto, aquí ese mundo de la plataforma también está llegando, quizá de otras maneras. Bueno, hablábamos antes de empezar de las plataformas de alquiler de bicicleta, ¿no? Lee Sunrise no tiene una sola bicicleta. Pero, sin embargo, probablemente nadie en el mundo alquila ahora mismo tantas bicicletas como ellos cada día. ¿Por qué? Porque tienen acuerdos con miles de lugares de alquiler de bicicleta por todo el mundo, ¿no? Claro, hay un concepto que también vamos a trabajar mucho en el máster, es el lead. Al final el lead no deja de ser, puede ser un email, puede ser un teléfono, pero al final detrás del lead siempre hay un ser humano con el que tenemos una relación por interés, por lo general, ¿no? El lead es una persona que muestra interés en lo que haces porque le va a servir de alguna manera, ¿no? Ya sea porque va a hacer un viaje contigo, ya sea porque le vas a arreglar la bici o simplemente porque quiere curiosear, ¿no? Tú tendrás mucho voyeur ahí que va a mirar dónde haces tus viajes para bichear y haces el suyo. Hombre, hay eso, hay la competencia, y es lógico, o sea, claro, la competencia normalmente se da de alta con un correo personal, pero claro, en un sector que no es tan grande, al final nos conocemos todos, claro, ¿no? Y tú sabes quién está mirando también todo lo que tú envías a tu clientela. Ese concepto es muy importante y eso es la base. Y sin embargo, muchos negocios del sector de la bicicleta ni siquiera tienen esa lista. Pueden tenerla en la cabeza, pero no trabajan de manera activa para que eso les dé el retorno que les podría dar. Yo creo que la gestión de eso es muy importante. Esto, por ejemplo, es bastante claro en segmentos como el del alquiler de la bicicleta, el del taller, que se sigue trabajando mucho más a volumen, a que no pare nunca la actividad, que tratando de diseñar estrategias o parándose a pensar cómo iría o cómo podría ir un poco la cosa a mejor. También tenemos que tener una cosa en cuenta, y yo creo que esto en el máster saldrá más de una vez, porque en el sector de la bici es muy habitual. La gente entra al sector de la bici por pasión, por amor a la bici. Están pensando en formas de vida, no en negocios. Y hay que tratar de hacer compatibles ambas cosas. O sea, tenemos que intentar que lo que tú has entrado por forma de vida se pueda convertir también en un negocio y que puedas seguir estando apasionado por la bici muchos años. Claro, y eso sobre todo pasa por hacer un proceso de introspección, de ver realmente qué es lo que a ti te gusta y qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que más disfrutas, y luego de alguna manera olvidarte de ti, como decíamos al principio, ¿no? Y centrarte en lo que el mercado necesita y ver cómo hay ese match, de ver cómo hay cómo tú encuentras un hueco en una empresa, a ser posible, porque hablemos de eso. Hay muchas
hay muchas empresas que en realidad no son empresas, son autoempleos disfrazados de empresas, ¿no? Que parece una empresa, pero si la persona fundadora, ese apasionado que tú dices, que enciende la llama, se pone malo o se rompe una pierna, la empresa deja de facturar, ¿no? Esa sería la diferencia entre... Sí, esa es una buena diferencia. Se ve aquí además muy claramente. Muchas de estas empresas, en el momento que la persona que las ha puesto en marcha cambia de actividad, la empresa se muere. O sea, y muchas veces ni siquiera han tenido la capacidad de crear el suficiente valor en torno a esa entidad como para poderla traspasar o como para poderla convertir en un negocio de manera independiente, ¿no? Genial. En el máster haremos mucho hincapié en eso, en que las personas entiendan bien el proyecto desde los cimientos hasta el día a día, ¿no? También hay una de las modalidades del máster, como ya sabes, va a ser una versión más premium, como con más seguimiento. Y los alumnos además tendrán la posibilidad de hacer la posibilidad o la obligación incluso diría de crear un proyecto de principio a fin, ¿no? Entendiendo todas estas partes y a mí me va a gustar mucho porque los vamos a mentorizar, ¿no? Vamos a estar más encima de esas personas, dándoles un seguimiento y resolviendo sus dudas. Tendrán sus mentores, ¿no? Si la persona se va a dedicar más a los viajes, pues trabajará más contigo. Si se va a dedicar a la parte tecnológica, pues con otros mentores que se dedican más a eso. Entonces creo que es muy interesante en función de lo que quieras hacer, rodearte de personas que ya han conseguido aquello que tú quieres hacer, ¿no? Porque sería ir más rápido, apalancarte en el conocimiento de otros. Totalmente. Es verdad que también el ser humano quiere equivocarse, quiere cometer sus propios errores, ¿no? Y hay veces que eso es inevitable y está bien. Pero yo creo que después de tanto tiempo y de tanto como se ha avanzado en entender un poco cómo aprendemos, a aprender se aprende haciendo. No hay otra manera de hacerlo. O sea, da igual, y en este máster además esto se va a ver clarísimamente. Nosotros podemos empujar, nosotros podemos apoyar, pero si tú no haces, no pasa nada. O sea, solo pasan cosas si haces cosas. Y eso es así. Y unas a lo mejor, a pesar de que te mentoricen, no las harás exactamente igual y a lo mejor aciertas. Porque también es muy importante que veamos que hay un método que te puede ayudar a que la cosa vaya a mejor, pero hay muchas cosas por inventar. Y es que el mundo cambia muy rápido. Y nosotros aquí ahora nos damos cuenta de que hay cosas que cuando nosotros empezábamos es que jamás nos lo hubiéramos imaginado. Incluso el propio uso de la bici que hace la gente. Cuando nosotros empezamos, nadie jamás alquilaba una bici para darse una vuelta por Madrid. O sea, eso no estaba en la cabeza de la gente. Bueno, eso estuvo hace muchos años. Sí, mucho antes, claro, sí. Cuando nadie se podía comprar una bici. Pero eso durante muchísimo tiempo, y cuando nosotros empezamos, la gente cogía la bici, la cargaba en un coche y se iba a la montaña a pedalear. Ahora hay muchísimas bicis que se alquilan solo dentro de la ciudad. Incluso muchas empresas en muchas ciudades que su negocio es hacer rutas en bici dentro de su ciudad. Y algunas de ellas, empresas hiperrentables, o sea, con un margen de beneficio altísimo, ¿no? Tú y yo lo hablábamos el otro día, que es probable que por el centro de Madrid pedaleen más turistas que madrileños. Sí. Yo tengo claro que ahora los turistas en bici y los riders repartiendo son el colectivo ciclista más importante de la ciudad. Pero, por ejemplo, en Valencia, yo estoy seguro que ahora mismo debe haber una flota de más de 10.000 bicis de alquiler. O sea, y además es impensable, o era impensable hace unos años, como modalidades tan alejadas de turismo como el turismo de cruceros y el turismo en bicicleta llegaran a la simbiosis que tienen ahora mismo en ciudades como Valencia, ¿no? Donde de repente llega un crucero, desembarcan 2.000 personas y 1.000 de ellas hacen un tour en bicicleta por la ciudad. Sí, eso, yo hice un crucero hace unos años y el propio crucero llevaba las bicis dentro del barco y me parecía fascinante, ¿no? Porque aquí también en el máster vamos a decirle a las personas que tampoco se tienen que dedicar 24/7 a la bici, ¿no? Que digamos que el hecho de saber de bicis te puede permitir, por ejemplo, pues eso, meterte en un crucero y dices, vale, yo soy camarero y a su vez también soy guía en bici.
Entonces tú puedes combinar, ¿no?, esas facetas. Y también de la bici, según qué sitios. Yo en Irlanda veía que las tiendas abren y cierran, o sea, de octubre a abril la tienda en Irlanda está cerrada. O sea, el tío no sé si se irá al bar a tomar pintas de Guinness, pero desde luego esa época del año no trabaja. Entonces también hay que tener claro que no hace falta, o sea, que te puedes buscar un side project, algo de fines de semana. Yo también animo a la gente, sobre todo al que, si lo que te gusta es pedalear, la mayoría de trabajos de la bici no se pedalea. Entonces, si lo que te gusta es pedalear, tendrás que buscar un trabajo en el que tú puedas pedalear, por ejemplo, o un trabajo o tener tiempo para pedalear, que al final, si es lo que te gusta, no lo olvides, no lo pierdas de vista. Yo creo que el único trabajo en bicicleta en el que se pedalea de manera recurrente es el rider que reparte. O sea, ni siquiera el guía, porque los guías que hacen viajes en bicicleta trabajan unos meses del año. Es muy difícil que en el invierno se pueda estar guiando grupos en bici. Siempre hay opciones, ¿eh? Tienes Canarias, tienes un poco Baleares, tienes todo el hemisferio sur, pero no es la temporada, con lo cual cuesta mucho más venderlo. Y esto también hay que saberlo, ¿no? Las cosas, tú puedes sacar un producto muy bueno, pero si no lo pones en la temporada adecuada, probablemente tengas dificultades para venderlo. En la mayoría de la cabeza del cliente europeo, del cliente norteamericano, del cliente del mundo occidental, podríamos decir, la temporada de viajes en bicicleta es de mayo a octubre. Sacarlo de ahí cuesta mucho trabajo. Se pueden hacer cosas, ¿eh? Nosotros solemos hacer siempre algún viaje exótico en diciembre. Y lo vendes más por exótico que por viaje en bici. O sea, nos vamos como este último año a Jordania, o vamos a Cuba, o creo que este año nos vamos a ir a Camboya. Tú vendes ese viaje y pedaleas. Pero claro, para llegar hasta ese momento, la cantidad de cosas, ¿no?, que hay que hacer son enormes. Sí, claro, sí, horas de ordenador, de hinchar ruedas, de mantener conversaciones. Totalmente, totalmente. Pero bueno, si tienes una visión, mola. Bueno, Chus, cuéntale a las personas que se están pensando si entrar al máster o no, qué es lo que van a aprender en tus módulos. Bueno, nosotros vamos a intentar dar una visión muy general de cómo es el sector del cicloturismo, de vender viajes en bicicleta. Y esto tiene muchas componentes, porque tiene una componente muy importante que a veces se nos olvida, que es la propia gestión de los destinos turísticos para viajar en bicicleta. Y eso es muy importante, porque de eso sí que de verdad hay una carencia de profesionales elevadísima. Y eso se está necesitando ya en todas partes, porque en todas partes quieren poner en marcha sus propias rutas, sus propios destinos, y necesitan ayuda profesional que les permita ahorrarse años de trabajo y sobre todo de errores cometidos, ¿no? Y esa es una parte importante. Luego tenemos otra parte muy importante, que es la propia organización de los viajes en bicicleta, ¿no? Y esto tiene mucho de diseño de experiencias. Y a veces, años después, cuando tú estudias sobre esto, te das cuenta que tú ya habías diseñado tu experiencia, pero no la habías plasmado en un papel, ¿no? Y no habías ido marcando cuáles eran los hitos importantes, pero aún así lo vas haciendo, ¿no? Y cuando llegas a leer cómo se hace un diseño de experiencias y ves cómo el diseño de experiencia tiene que acabar con un talismán para que la gente se lo lleve de recuerdo, dices, hostia, pues eso que hacíamos de los diplomas o eso que hacíamos de entregar el maillot al final de las rutas, tiene ese valor, ¿no? O sea, que ese diseño de experiencia es muy importante, ¿no? Porque hay que entender bien que el diseño de experiencia empieza desde que tú llegas a ese lead, ¿no? Desde que tú llegas a tener el contacto de alguien que te ha pedido información, por ejemplo, de tus viajes, ¿no? Y cómo le tienes que ir atendiendo y cómo le tienes que ir comunicando para que él entienda que lo que necesita es viajar en bici contigo, ¿no? Entonces, esa parte, la propia organización de los viajes, la parte de los destinos, y hay elementos ahí que tenemos que ver que son como perfiles laborales diferentes, ¿no? Hay gente que se ocupa más de la logística, hay gente que se ocupa más del guiado. Veremos también que hay que tener otras habilidades que tienen muy poco que ver con la bici, ¿no? Si tú quieres trabajar en este sector, pues probablemente te tendrás que formar en idiomas. Hay cosas que tienen que ver más con tu propio carácter, ¿no? Con ese don de gente, con esa manera de relacionarte. Pero lo que tienes que ver es que dentro del propio sector del viaje en bicicleta hay muchos roles diferentes y conviene conocerlos, ¿no? Y la logística, que tú la has mencionado en algún momento, esto es clave. Y esto va a ser cada vez más clave, porque a medida que va creciendo la dimensión de los negocios,
ese componente de logística se va haciendo cada vez más complejo. Totalmente. Pues qué interesante, a mí me apetece un montón también ver tus módulos y creo que estaba esperando a ver si salía la palabra roles, pero sí que creo que es fundamental. El máster también va a ir de liderazgo, de entender liderazgo entendido como la persona que tiene la visión amplia y sabe coordinar esos roles, sabe liderarlos, sabe entender cuáles son las necesidades del cliente en el momento que las necesita y saber exactamente qué habilidades requiere y cómo detectar o cómo atraer, retener y tener motivada a la persona adecuada en el sitio adecuado, que eso es bastante difícil, sobre todo cuando, por ejemplo, en un viaje son 6 roles, ¿no? Hay que hacer el conductor, el mecánico, el psicólogo, el mediador en un conflicto, el vendedor, el guía turístico, ¿no? Entonces, yo tengo claro que en esta nueva era en la que estamos, cuantos más roles seas capaz de aglutinar, más vas a poder cobrar, mejor te va a ir a nivel profesional y más satisfecho te vas a sentir porque te vas a sentir muy capaz. Al final vas a estar haciendo cosas distintas y la empresa no va a tener que decir, no, es que tengo que buscar a un tío que hinche las ruedas porque es que este que habla inglés no las hincha. No. O sea, vamos a ver, si tú hablas inglés, hinchas las ruedas y además eres simpático y sabes conducir, coño, pues ya tienes ahí un tío o una tía que te vale mucho. Sí, yo creo que aquí hay 2 cosas. Una, esa capacidad de ser un poco polifacético y cubrir varias áreas a la vez, ¿no? Y probablemente, a pesar de eso, cada uno tiene una especialidad, ¿no? Y eso también está bien, o sea, que tú tienes que poder cubrir varias cosas, pero además tienes que ser un poco mejor en otras, porque eso también permite hacer diferenciaciones y te permite a ti también buscarte huecos, buscarte trabajos en otras empresas, ¿no? y poder ampliar tus miras. Pero yo creo que también aquí lo que nos tiene que quedar claro a todos es que en el mundo actual o sigues manteniendo la capacidad de aprender y las ganas de aprender cosas nuevas o lo tienes muy mal, ¿eh? Nosotros vivimos como guías en nuestros viajes un proceso muy curioso, que fue el proceso de tener que diseñar las rutas con unos mapas sobre papel, con unas guías que alguien había escrito y yendo a testar las rutas sobre el terreno como única manera de hacerlo. Y sin embargo, ¿qué nos hemos encontrado ahora? Que tienes GPS, que tienes el Google Maps, que tienes herramientas como Wikiloc, y que ahora muchas veces esa función tuya de marcar el camino a seguir ya no es tan relevante. Si es que en la mayoría de los viajes tú le das a la gente el tras de la ruta. O sea, que tú seas el que va marcando el camino ha dejado de tener buena parte de la importancia. La importancia ahora es qué puedes contar tú de ese camino, de la historia, del contexto, de lo que sucede alrededor, de por qué estamos haciendo ese camino y no otro. O sea, que ese cambio es muy importante. Y nosotros seguimos trabajando con algún guía que lo único que habla es mal de esos avances. Pero claro, eso es quedarte anclado en un pasado que no va a volver. Eso es como lo de romper las máquinas, ¿no? Claro, eso es ser un ludita, ¿no? O sea, esto es una realidad que ha venido para quedarse, y como esta muchas más, porque poco a poco vamos viendo cómo van llegando, incluso algunos destinos están trabajando mucho en esa línea, de que cuando tú llegues a una señal, en tu móvil te salga una alerta y te cuente en un podcast que está grabado la explicación de ese sitio. O sea, que incluso esa parte del guía de contar las cosas dentro de unos años tendrá otro valor. Claro. Y ojo, yo sigo pensando que la capacidad del guía es fundamental, porque la capacidad del guía está en la interacción con la gente. Claro. O sea, y eso va a ser todavía muy difícil de cambiar, pero que tenemos que adaptarnos y que vamos a tener que aprender cosas nuevas y que vamos a tener que cambiar la manera que hacemos las cosas, es clarísimo. Claro, yo creo que a medida que vamos... O sea, el máster, ya de aquí lanzo, que no es para personas que realmente quieran un trabajo inminente ya. O sea, si tú realmente tienes urgencia por trabajar de esto, el máster no es para ti, definitivamente. O sea, porque el máster es más bien de las capas, de los pisos de arriba de la pirámide de Maslow, ¿no? Al final es, oye, yo no tengo prisa por vivir de esto mañana,
pero quiero vivir bien de la bici. Quiero encontrar un trabajo que esté alineado conmigo, que cubra... ahora vamos a hablar del DAFO, ¿no? Pero de alguna manera el máster no es para alguien que tenga prisa por vivir de la bici, es para alguien que le pique y que quiera vivir bien. Y yo diría que incluso el máster es para mucha gente que ya vive de la bici, pero que le tiene que dar una vuelta. Sí, pero eso, como va a ser una formación larga, que se va a dar más o menos durante un año, no es algo que es un cursito que te doy un diploma y ya está, no, es una forma de ordenar y de amueblar tu cabeza para entender dónde encajas mejor, ¿no? Conocerte a ti, ver cuáles son tus debilidades, tus fortalezas, ver dónde encajas, ver lo que necesita el mercado, ver dónde tú puedes aportar valor, probar, equivocarte, iterar, mejorar. Entonces, es una formación pensada para eso. Si tú no tienes eso en la cabeza, hay otros cursos, como digamos mucho más rápidos, más empleables. Yo tengo el curso Pro, por ejemplo, que, oye, ¿quieres ser mecánico mañana? Pues es que mañana puedes ponerte, incluso haciendo un curso básico de mecánica como el que dais aquí también, tú mañana puedes dedicarte prácticamente a mantener el 80% de las bicis de un alquiler, porque te pones. Entonces el máster, llamamiento a eso, que es una cosa estratégica de ir a más de la autorrealización y de ser útil, ¿no? Entonces, el DAFO personal de cada uno se lo tiene que hacer cada uno, os enseñaremos a hacerlo, os guiaremos en ese proceso. También Chus aquí ha abierto un poco el melón de los viajes autoguiados, que también lo trabajaremos en el máster. Y así, como por concluir, quiero hacerte dos preguntas. Si puedes así decir de forma rápida un DAFO del sector, te voy a hacer preguntas. ¿Qué debilidades crees que tiene el sector de la bici? Del sector de la bici en general, sí, que es amplio. Bueno, yo creo que al sector le sigue faltando una cierta capacitación, y voy a tratar de explicarlo, o sea, de profesionalizarse todavía más, para entender bien cuál es su función, ¿no? O sea, cuál es su función de cara al cliente final. Porque, claro, nosotros pensamos, yo vendo bicis, y parece que está muy clara tu función, pero todavía hoy, y pasa más en nuestro país que en otros, no sabes para qué vendes esa bici. O sea, y le preguntas muy poco todavía incluso al cliente para qué la va a usar, ¿no? O sea, que yo creo que nos falta profesionalizar todavía más el sector. Y creo que estamos en un sector, sobre todo también en España, que en muchos de los ámbitos que tienen que ver con la bici está muy atomizado. Las empresas son muy pequeñas todavía. ¿Qué amenazas tenemos, aparte de los tracks, las inteligencias artificiales y eso? ¿Qué amenazas? Una muy relacionada con esta que decía ahora, y yo lo veo claramente en el sector de las agencias de viaje, este sector está creciendo sobre todo en Europa, y empresas más grandes están comprando empresas más pequeñas. O sea, una de las amenazas que veo tiene que ver con toda esta economía de las plataformas, que también puede ser una gran alianza o que puede ser una gran ayuda, pero creo que podemos perder independencia si no somos capaces de reforzar nuestra posición en el sector, ¿no? Claro, y con empresas nacionales, porque al final, aquí, por ejemplo, en los supermercados hay Mercadona, pero hay Carrefour. O sea, que si tú no lo haces, si tú no creas una empresa que funcione, ya llegará un francés, un alemán, un inglés. Que funcione muy bien, porque si funciona, ya eres atractiva para que te compre otro. Pero si tú no eres capaz de hacerla funcionar muy bien, igual no puedes evitar que te compren. Claro. O sea, si funcionas muy bien, tú decidirás. O que te hundan, efectivamente. Sí, claro. Aquí hay un caso muy claro, ¿no? Una agencia de viajes francesa especializada en viajes de montaña, bici y senderismo, compró Pedales del Mundo. Todavía están decidiendo qué hacen con ella, pero ya es propiedad de una marca francesa. ¿Y esto por qué era? Porque Pedales del Mundo, que nació muy bien y nació con una marca fuerte, con una marca muy interesante, no consiguió que su modelo de negocio fuera lo suficientemente potente como para que toda la gente que se asociaba a Pedales del Mundo pues sintiera que estaba en un negocio rentable, ¿no? Y al final, pues ahora mismo ha pasado a ser absorbida por otra marca, ¿no? Sí, aquí abro otro inciso, que otra de las cosas que hablaremos en el máster es cómo comprar y vender empresas, cómo preparar una empresa para ser comprada, cómo ser atractivo para compradores de empresas
y en definitiva cómo montar una empresa. Porque al final lo único que puede ser comprado es una empresa, un trabajo no se puede vender, en cuanto dejas de hacerlo se cae. Acaba. Eso, la creación de sistemas, procesos y tal. Vale, ¿qué fortalezas tiene el sector? Dicho esto, en el máster sobre todo nos vamos a centrar en las fortalezas y en las oportunidades, en crear soluciones a las cosas que existen, porque ya si quieres ver malas noticias y quejas, te pones el telediario. Aquí nos vamos a centrar en crear soluciones a cosas en las que somos fuertes y oportunidades que hay. ¿Cuáles son las que tú destacarías? O sea, yo la fortaleza que le veo es que ahora mismo ya hay mucha gente trabajando en este sector, muchos profesionales, gente con muy buenas ideas. O sea, yo creo que hay un tejido, unos mimbres para hacer este cesto ya muy buenos, y algo que casi podría ser una oportunidad, pero es que ya no es una oportunidad, es una fortaleza, es que la bicicleta está en lo alto de la cresta de la ola. O sea, la bicicleta ahora mismo es una cosa que ha venido para quedarse, que está reivindicando un espacio, que está reivindicando un lugar, que se está convirtiendo ya en algo que se asocia a esta imagen de nuestro momento actual, ¿no? Y que entronca muy bien con temas que vienen para quedarse, como la sostenibilidad, como la salud, como la actividad física. O sea, que yo creo que eso, que quizás hace unos años hablaríamos que era una oportunidad, eso hoy ya es una fortaleza, ¿no? O sea, la bicicleta ya se ha hecho ese hueco, ¿no? Y yo creo que unido a la parte de que ya existe un tejido de personas que están trabajando en este sector, que han puesto en marcha muchas iniciativas muy interesantes, yo creo que esa es la principal fortaleza. Y en la parte de los viajes en bicicleta tenemos otra gran fortaleza que nosotros no hemos hecho nada para merecerla, pero la tenemos, y es que tenemos un país fantástico, tenemos un clima, en ese sentido, una meteorología que nos ayuda a poder organizar estos viajes durante buena parte del año. Y otra cosa que sigue siendo muy importante, y por eso España es una potencia turística, ¿no? Que es la hospitalidad, ¿no? La gente. O sea, el talante de la gente, de la gente que vive en este país hacia quien nos visita. Genial. Y por último, la pregunta que te quiero hacer, que también va a ir mucho de eso el máster, es ¿qué es para ti ser profesional? Yo creo que ser profesional es dar una buena respuesta a las necesidades de tu clientela, hacerlo además de una manera que sea rentable económicamente para ti, y tú eres el que tiene que decidir cuánto de rentable, o sea que tú tienes que decidir cuánta tiene que ser esa rentabilidad, y eso tú lo puedes manejar, no está fuera de tu alcance, o sea, eso lo puedes hacer tú. Yo creo que es muy importante además en ese sentido ser honesto para poderse ganar la confianza de los clientes, y yo creo que tú tienes que reconocer también, para ser un buen profesional, cuándo te equivocas, cuáles son tus carencias y tratar de mejorarlas, ¿no? O sea que al final yo creo que un buen profesional lo que tiene que ser es capaz de prestar un servicio a medida de lo que le pide su cliente y poder vivir bien de ello. Genial. Y por último, si quieres mirar a la cámara, dile ¿para quién crees que es este máster y por qué debería apuntarse si se lo está pensando? Hombre, yo creo que tal cual es el programa del máster, viendo la amplitud además que tiene el programa, yo creo que es para cualquiera que tenga interés en poder desarrollar una carrera profesional en el sector de la bicicleta, casi independientemente de qué pequeño nicho, de qué pequeño segmento quiera trabajar después. Y yo creo que hacía falta una formación de este tipo. Tenemos algunas formaciones que ayudan un poco al sector de la bicicleta. Vemos que ya hay una formación de grado medio de conductores de actividades en el medio natural. Vemos cómo se va desarrollando poco a poco una formación para los mecánicos de bicicleta, pero sigue faltando una formación amplia que toque todos los distintos aspectos, que vea el mundo de la bicicleta de una forma un poco más holística. Y yo creo, tú hablas mucho de que esto es un máster que dirige o que está muy dirigido a crear profesionales, a crear trabajadores, pero yo creo que también este máster tiene la capacidad de poder crear mucho directivo de este sector, ¿no? Que yo creo que esa es también otra de las cosas que nos hace falta.
Genial, pues nada, si os lo estáis pensando, os ha parecido interesante esta charla, vamos a tener muchas más a lo largo del año, así que muchas gracias, Chus, por unirte a esta iniciativa, que también la va a liderar y se va a involucrar mucho, va a estar activo en la comunidad, que eso tampoco lo hemos dicho, pero vamos a tener una comunidad. Sobre todo va a ser en WhatsApp al principio, porque creo que en WhatsApp es donde está la gente y tal, y el compromiso que yo voy a adquirir con la gente que se apunte al máster es ayudarle a vivir bien de la bici, y vamos a estar ahí empujando y encima de esas personas para que no se sientan solas, para que hagan el viaje acompañados de nosotros, los profesionales, y acompañados del resto de sus compañeros que están en el mismo viaje, y vamos a intentar llegar todos al mismo lugar, vamos a vernos también presencialmente y vamos a estar en contacto. Así que si sientes que esto es para ti, que quieres dar un giro profesional a tu vida, que quieres vivir de la bici, que te gusta la bici y te gustaría crear una propuesta de valor en la que mejores el mundo a través de la bici, que al final es el propósito que tenemos la mayoría de profesores del máster, pues te animo a que entres a esta edición, y si no es a esta edición es a la siguiente, que estés al loro ahí de lo que vamos a hacer, porque el máster también va a ser una formación continua en la que iremos mejorando año a año la propuesta de valor, y que, vamos, los primeros que vamos a hacer el máster somos los profesores. Yo estoy seguro que tú te vas a ver también todas las asignaturas con curiosidad y con humildad para aprender, y que somos los primeros interesados en crear el máster y en elevar el nivel del sector. Sí, sobre todo que la oportunidad es ahora. Nosotros estamos convencidos de que esto va a funcionar. A veces la gente tiene dudas de ser el conejillo de Indias. Mi experiencia en la vida es que ser el conejillo de Indias es una buena oportunidad. O sea, ser el primero en probarlo, o sea, ser el que está desde el principio, tiene ventajas, y esto nosotros lo tenemos claro. Nuestra empresa estuvo en el principio, y buena parte del éxito que tenemos ahora tiene que ver porque fuimos de los pioneros, y yo creo que eso debería animaros a todos. Totalmente, yo soy muy partidario de las primeras ediciones, porque en las primeras ediciones está la energía del que se atreve, ¿no? Del apasionado, del que no se lo piensa mucho y dice, yo me apunto a esto. Y esa energía al final, incluso fíjate lo que te digo, la gente que compra rápido es la gente que es más decidida que el que compra al final, ¿no? El de, ay, estoy dudando, pero el que ya lo tiene, o sea, si tú tienes claro, ve y compra. Nosotros aquí decimos una cosa que no sé hasta qué punto se entenderá bien. Nosotros no trabajamos para tener clientes, nosotros trabajamos para tener fans. O sea, yo no quiero gente que me esté llamando, preguntándome con 1000 dudas si esto es para mí, si esto no es para ti. Tú confías en nosotros, esto es para ti. Vente con nosotros. O sea, nosotros queremos fans. Claro. Y esa es la mejor manera de tener un negocio. Totalmente. Y yo digo que además de confiar en mí y en las personas que me van a rodear, que son un montón de profesionales, lo que es fundamental que confíes es en ti que eres el que realmente va a completar la transformación. Nosotros te vamos a ayudar, te vamos a acompañar, pero la transformación la vas a hacer tú, guiado y acompañado y sostenido y informado por nosotros, pero bueno, creo que vamos a crear un contexto chulo de aprendizaje y de comunidad y de... que la verdad que tengo muchas ganas. Hay mucha gente interesante, mucha gente interesante dentro. Bueno, tú has visto la lista y bueno, y además también decir que el máster no está grabado en piedra ya todo lo que va a ser, sino que va a ser una cosa flexible y además, si entras en la primera edición tendrás acceso también a las actualizaciones futuras, que eso es algo interesante porque no va a estar terminado el máster nunca, entre comillas, siempre va a ser algo que se mejore y que se amplíe. Entonces, si estás desde las primeras ediciones, pues vas a tener la oportunidad de ver la evolución y de vivirla en primera persona. Así que, lo dicho, si te lo estás pensando, o si no has comprado ya, si todavía no has comprado, si sigues escuchando y todavía no has metido ahí la tarjeta y tal, pues ya estás tardando. Nos vemos dentro. Nos vemos, hasta pronto.